Muy buenas tardes, acá estamos iniciando una columna que hemos denominado Columneta de Género acá en Urbana TV. Mi nombre es Yaina Chafitela, yo soy comunicadora, soy presidenta de Mujeres Audiovisuales y lo que queríamos es reponer en este espacio mucha información que nos está haciendo falta y mucho más en este gobierno en relación a qué está pasando con la igualdad de género en nuestro país. Sabemos que ha habido un enorme retroceso, que falta información, que están faltando políticas, así que lo que les vamos a proponer todos los martes es hacer un pequeño repasito con algunas noticias de la semana, las más importantes que tengan vinculación con la igualdad de género, y al final una recomendación para que tengan algo para ver el fin de semana, con un pequeño análisis también, por supuesto, vinculado a lo que es la perspectiva de género. Así que, sin más, arrancamos entonces. Traigo la primera noticia y vamos a anticipar que no van a ser siempre buenas noticias, más bien todo lo contrario, pero la información es importante porque sin información no podemos cambiar nada del mundo en el que vivimos. La primera noticia tiene que ver con un informe muy reciente que armó la Casa del Encuentro, el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano, que tiene el número que solemos repasar siempre y que es tan duro, pero que es necesario seguir conociendo. Sabemos ya cuál es el número de femicidios, lo estamos viendo ahí en pantalla, del primer trimestre de 2025, del 1 de enero al 31 de marzo hubo 80 femicidios en nuestro país. 90 días, 80 femicidios. No me parece que haga falta sacar la cuenta, el número es aterrador. Y vamos a desagregar un poquito la información en relación a este número, dónde hubo en nuestro país la mayor cantidad de estos femicidios. 32 fueron en la provincia de Buenos Aires, 9 en la provincia de Santa Fe, y le siguen Chaco y Mendoza con 6 femicidios cada una de estas provincias en este primer trimestre de 2025. Vamos a ver algunos datos en relación a qué contiene o cómo están armados estos datos o estos femicidios. 59% de los datos, casi el 60%, el agresor era la pareja o la expareja de la víctima. Esto no nos sorprende, es un dato que sigue siendo estable en todos los años que venimos siguiendo esta lamentable estadística. Estamos hablando de que 6 de cada 10 agresores, 6 de cada 10 femicidas son pareja o expareja de la víctima. Por otro lado, el 65% de estos femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en la que compartía con el agresor. Estamos confirmando una vez más que el lugar más peligroso para una mujer que está en situación de violencia de género es su propia casa. Y además hay muchos datos en relación, estamos viendo en pantalla un cosito que no es, pero se los voy a contar. Estamos viendo en pantalla un dato desagregado de esa cantidad de femicidios y hay un numerito que a mí me parece que es importante que tengamos en cuenta. 12 de esos 90 femicidios ya tenían denuncias previas realizadas y 5 de esos tenían medidas cautelares contra el agresor. No alcanzó, seguimos teniendo este escalofriante número de 80 femicidios en el primer trimestre de 2025. Vamos con la segunda noticia. La ONU Mujeres esta semana sacó un informe muy detallado, son más de 65 páginas, que se llama El perfil de país Argentina 2024, en donde analiza toda la situación de la desigualdad de género en Argentina en el año 2024. Son muchísimos los datos, realmente recomiendo leerlo, pero lo que hicimos acá es un pequeño resumen, una pequeña síntesis para que veamos cuáles son las áreas más importantes que menciona este informe. En Argentina, el primer área o la primera área más problemática, como acabamos de ver en la noticia anterior,
sigue siendo la violencia de género, dicho está por la cantidad de femicidios que acabamos de leer. La segunda área grave en cuanto a lo que tiene que ver con la desigualdad de género en nuestro país sigue siendo la distribución de las tareas de cuidado, ¿sí? Seguimos siendo las mujeres las que estamos cada vez más cargadas con tareas de cuidado, con trabajo no remunerado y que eso impacta directamente en nuestras propias economías familiares. Y acá es un dato interesante para explicar un poquito qué tiene que ver la brecha de género, ¿no? Cuando hablamos de la brecha de género, muchas personas se confunden y dicen, no, bueno, pero no es cierto que una mujer cobra por el mismo puesto menos que lo que cobra un varón. Eso es verdad, pero no es eso lo que mide la brecha de género. La brecha de género justamente se mide por la cantidad de trabajo no remunerado, es decir, por ejemplo, tareas de cuidado que hacen las mujeres en relación a los hombres. Estaba en la placa anterior, si la podemos poner, ahí podemos, exacto, ahí podemos ver los números distintos que tienen las mujeres en relación a los varones. Fíjense cómo las mujeres realizan muchas más tareas de cuidado no remunerado. Entonces, el total del trabajo que realizan las mujeres entre trabajo remunerado y no remunerado hace que esa brecha de género efectivamente exista en el mundo laboral. No es porque nos paguen diferente por la misma tarea, sino porque trabajamos muchísimo más, especialmente en tareas de cuidado, y esas tareas no son remuneradas, ni siquiera reconocidas socialmente como trabajo. Y la tercera área en la que todavía hay muchos avances que hacer, que destaca este informe de ONU Mujeres que estamos mirando, es la participación femenina en espacios de decisión, en espacios de tomas de decisiones. Ahí se ve también la placa, las violetas son las mujeres, los naranjas son los varones. Vean que en ninguna de esas áreas las mujeres son mayoría, ¿sí? Esto quiere decir que en espacios de toma de decisión, ya sea en gobiernos, en cargos ejecutivos de empresas, ya sea el ámbito público o el ámbito privado, las mujeres seguimos siendo una muy marcada minoría en relación a los espacios de toma de decisión. Pero tengo un dato alentador que señala este informe, que es la caída o la disminución de los embarazos adolescentes y la mortalidad por abortos inseguros. El informe indica que entre el año 2019 a 2022, la tasa de embarazos adolescentes, en adolescentes entre 15 y 19 años, cayó del 40,6% al 25,2%. Es un número muy significativo de una disminución de embarazos adolescentes no deseados, por supuesto, porque son 7 de cada 10 los embarazos adolescentes no deseados, al 25,2%. En cuanto a las muertes por abortos inseguros, también bajaron mucho. En 2018 se contabilizaron 35 muertes y en 2022, 4 años después, se contabilizaron 18. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que bajó casi a la mitad, y la diferencia se explica por la aprobación en nuestro país el 30 de diciembre del 2020 de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una buena noticia que lamentablemente no nos va a durar mucho, porque vamos a la tercera información del día de hoy, que es el desmantelamiento que llevó a cabo el gobierno de Milei del plan ENIA. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué es lo que hacía el plan ENIA? Básicamente era el asesoramiento en salud sexual y reproductiva en escuelas y centros comunitarios, y una de las cosas más importantes que hacía era la compra y distribución de medicamentos esenciales para la práctica de abortos seguros, como el misoprostol y la mifepristona, ¿sí? Este plan se desbarató a finales de año pasado. Se dejó de dar asesoramiento, se dejó de comprar estos medicamentos que son necesarios para que las mujeres puedan ejercer su derecho a abortar de manera segura. ¿Cuál es el resultado? Probablemente que el próximo informe de la ONU, Mujeres,
tenga una reversión de este dato alentador, porque al no tener acceso real, por más que la ley sigue vigente, la ley de interrupción voluntaria de embarazo sigue vigente, no tienen acceso real porque cuando quieren ir a hacerse un aborto, cuando quieren ir a interrumpir ese embarazo no deseado, no pueden hacerlo porque no cuentan con los recursos, no cuentan con el asesoramiento y no cuentan con la medicación que hace falta. Bastante triste, bastante duro este dato, pero son importantes para poder seguir militando lo que es la violencia de género, lo que es todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, para luchar contra la violencia de género, para tratar en un país en el que nos han quitado hasta el Ministerio de las Mujeres y todas las políticas vinculadas al género, seguir tratando de cambiar algo. La lucha no se terminó, el aborto fue un gran logro, pero tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir visibilizando las enormes desigualdades que a las mujeres le cuestan la vida en nuestro país. Vamos con algo más alegre, vamos con algo para que puedan ver el fin de semana. No sé si lo vieron, Mil, si vos viste. ¿Cómo estás, Yani? ¿Qué vas a recomendar? ¿Película? No sé, ¿qué vas a recomendar? Mira, es una serie de la que se está hablando mucho estas últimas semanas. Es una serie muy cortita, ahí la tenemos en pantalla, se llama Adolescencia. ¿Vos la viste? Sí, la vi. Pongan ahí la imagen. Sí, la vi, me estremeció la serie. La vi ni bien salió, porque la verdad que los primeros días... Así es. Conmovedora. Bueno, se está hablando mucho de esta serie por un montón de razones. Es una serie británica, la pueden encontrar en Netflix, tiene solamente 4 capítulos. Y la trama lo que sigue es a Jamie, que es un niño de 13 años, que está acusado de matar a una compañera de colegio de la misma edad. No les puedo spoilear mucho la serie porque tiene 4 capítulos, además no corresponde. Sí quiero destacar lo bien realizada que está a nivel técnico. Una de las cosas por las que se hizo conocida no tiene que ver con cuestiones de género, sino con la hechura técnica, porque cada uno de esos 4 capítulos está hecho en un plano secuencia. ¿Qué es un plano secuencia? Un plano sin cortes. Es prácticamente como grabar una obra de teatro mientras va sucediendo, en donde van cambiando los escenarios, los actores se mueven, la cámara se mueve, sube, baja, pero no hay cortes, lo cual implica técnicamente un trabajo muy arduo y que tiene una razón. La razón es que vos te puedas meter, que tengas una experiencia muy inmersiva en lo que están viviendo esos personajes. No es una serie policial, no se trata de descubrir si es el asesino, si no es el asesino, quién mató a esta chica. Es una serie que aborda, y ahí viene la recomendación que tiene que ver con la perspectiva de género, cómo están operando en la adolescencia de hoy los mandatos de masculinidad, específicamente en los varones, ¿sí? Y acá quisiera hacer algún comentario, no sé si vos estás de acuerdo, Milsi, digo, en la oleada feminista que empezó hace varios años, obviamente muchos interpretan al feminismo como algo en donde el varón es el rival, en donde el varón es a quien hay que destruir. Esto no es así, no es lo que pregona el feminismo. Tal vez el nombre nos complica un poco. Decir feminismo, automáticamente una persona que no lo sabe puede pensar que queremos la primacía o la superioridad de las mujeres por sobre los varones. Esto no es así, lo que se busca es la igualdad y por ahí estaría bueno que tenga otro nombre, pero esta serie lo que tiene de novedoso es que aborda cuál es el mandato de masculinidad sobre los varones, porque cuando nosotros hablamos de que el patriarcado afecta a nuestras sociedades, no lo hace únicamente sobre las mujeres. Por supuesto, las mujeres tenemos, como vimos recién, muchos más riesgos, muchos menos privilegios e incluso la posibilidad de perder la vida, pero los hombres o los varones no están exentos de las desventajas y de lo que hace pesar el patriarcado sobre sus hombros, el mandato de masculinidad. Entonces, es muy interesante para poder analizar cómo pesa en ese chico, en su padre sobre todo, un mandato de masculinidad que les dice que tienen que ser fuertes, que tienen que ser proveedores, que tienen que no llorar, no tener sentimientos y dedicarse a determinadas cosas que si no lo hacen entonces no son lo suficientemente hombres, ¿sí? Esto es el patriarcado.
Acá no estamos hablando de responsabilidades de mujeres ni de varones. El patriarcado es una entidad abstracta, si se quiere, que lo que hace justamente es generar, tanto en mujeres como en varones, condiciones que luego les juegan en contra a la hora de poderse desarrollar plenamente en sociedad. Así que la clave que yo les recomiendo también aborda mucho lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? ¿Qué está pasando con las redes sociales ahora que hay una enorme proliferación y la comunidad de los incels? Bueno, es una serie muy cortita pero que tiene muchas aristas de análisis. La clave que en esta columna les proponemos para analizar esta serie es pensar cómo el mandato de masculinidad se expresa en esas dos figuras dentro de la serie, especialmente nuestro joven de 13 años, Jamie, y su papá. Muy bien, bueno, no, está buenísima, te disparan montones de temas esa serie. Esa no la vamos a poder pasar en Urbana, por ahora. No la vamos a poder pasar, pero bueno, nos comprometemos a traer algo que podamos pasar en Urbana el fin de semana para que tengan la clave para leerla y después nos cuenten por las redes, nos escriban mensajes a ver qué es lo que les pareció y si coinciden un poco con nuestro análisis. Bien, bien, Yani, bienvenida. Interesantísima toda la info que trajiste en la columneta.